buenos días, Morey Mayola. Muy buenos días, Juan Carlos Matos. Buenos días, buenos días. Esto es un equipo, esto es un Dream Team de la radio puertorriqueña. Es así. Esto es un Dream Team de la radio en Puerto Rico. Es así. No porque usted sea mis amigos, ¿sabes? No porque usted sea mis amigos. Pero yo los escucho en la semana. Y yo los escucho. Y ustedes hacen un equipo excelente. Un equipo excelente. Y me encanta escucharlo y los temas que traen. Que hoy día, estos temas, son los temas que te traen son aguaditos. En otros sitios son aguaditos. Aquí se habla las cosas como son. Es como Joan Rodríguez Bebe, que se mete allí con. Y mira, Joan es candela, ¿sabes? Da duro, sí. Yo no quisiera ser el marido de Joan. Porque mira que Joan es chiquitita, flaquita como esa mujer. No hay que se le pare el lado, ¿sabes? De verdad que hay que darle un aplauso porque es que ella es tremenda senadora. Digo, ¿ella es senadora o es? Senadora, sí. Sí, porque está la otra que es de la... Sí, representante. Exacto, representante. Pero un senador, ¿es que le gusta mucho salir a cenar o eso no tiene nada que ver? No tiene que ver. No tiene porque que yo ver. los he visto. Si por eso fuera, yo lo soy. Fernan es un senador de profesión, porque él se pasa cenando todo el tiempo. Así. Mira, tú sabes que este fin de semana, Semana Santa, por eso hoy estoy un poco encontradito, porque las cosas que me pasan a mí, que yo creo que me pasan a mí nada más. Organizamos una procesión en Manchurria. Una procesión en Manchurria con el pastor, con Manocando, con Manoteo, ¿sabes? Todos los de la iglesia. Sí. Teníamos todo allí bastante chévere montar. Cada cual se dividió las cositas que habían que hacer para la procesión, para que quedara bonito. Invitamos a la gente, todos los de Manchurria estábamos allí. Estaba la gente del Caracol, la gente de los Malangos, la gente del Mangó. La gente del Tamarindo, sí, Junco parece un huerto casero, prácticamente, ¿sabes? Y yo me pongo a nombrar todo. Eso es como un huerto casero lo que tiene el alcalde allí. Era para allá. Entonces invitamos a la gente del Caracol para la procesión, para que sea algo bonito. Entonces, pues nos dividimos los papeles, tú sabes. Tú vas a hacer ¿De qué? De soldado. Okay. Tú vas a hacer de Jesús, tú vas a hacer de María. Entonces, ¿sabes? Nos dividimos. Doña Pileta hizo de María. Entonces, el Inver de Uva le dimos este año, porque llevaba tiempo pidiéndolo, le dimos el papel de Jesús al Inver de Uva. Mira, entonces, yo me quedé uno de los soldados, tú sabes, porque hace años atrás, pues yo también hice de Jesús. Nos hemos dividido ¿Cómo en qué año te tocó? Más o menos, ¿verdad? Hace como 14 años yo creo. Y tuve un tiempo, como yo soy así flaco, tú sabes, pues me dijeron, pues tú caes bien. Y yo tenía el pelito así un poquito más largo en ese tipo, como Juan, pero un poquito más largo, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos dividimos los papeles, subimos el ensayo y toda la cosa, y todo iba bien. Okay. Todo iba bien. Llegó el domingo, el día de la actividad, que lo íbamos a hacer. Lo íbamos a hacer el domingo. Entonces, hicimos la procesión de temprano, y se llenaron las calles de Manchurria. Muchos nenes, mucha familia, una cosa bien organizada, bien bonita. Entonces el Tiburón puso las cruces, él las hizo, ¿sabes? Él invirtió en eso tiempo y dinero, compró la madera, hizo las cruces, hizo todo. Pues, ¿qué pasa? Que empezamos entonces el recorrido y todo eso, pues le entregamos una cruz al Inver de Uva para que entonces la llevara por toda la calle de Manchurria, por la calle principal de Manchurria, subiera la cuesta, así bajara por el parquecito. Y wow, ¿eso es mucho? Sí, no, porque Manchurria tú ves ahí, pero es bastante grandecito. Ajá. Hay varias cuerdas. ¿Pero qué pasa? Que empezó la procesión y el Inver de Uva iba, tú sabes, con su cruz, porque él era el personaje, era el de Jesús. Y nosotros los soldados atrás. Estaba Tiquismiqui, uno de los soldados, y estaba yo, uno de los soldados. Empezamos a darle fuerte. Entonces, yo veía que cada vez que íbamos entrando a la calle, era más grande el grupo de personas. Okay. Y yo me emocionaba, yo decía, estoy actuando, tú sabes. Yo decía, yo soy tremendo, cuando yo me meto en un papel. Sí, profundo. Cuando yo actúo de verdad. Tú sabes, yo no vengo a miquear aquí. Exacto. Pues entonces, yo empecé a darle, me metí eso. Okay. En el papel. Entonces, no, porque tú sabes, entonces me lo como que yo sentía que estaba como medio quejándose. Y yo, actúa, papi. ¿Sabes? Como que esto empezó. Vamos. Actúa, porque está la gente mirando. Entonces, hay niños y todo eso. Esto hay que hacerlo de verdad. Claro. Y yo, ¿y si está Julio Román por ahí, Julio Román? Y nos ve. Exacto. ¿Sabes? Aprovecha. Y te da la oportunidad. Sí. Entonces empecé ya a dar Entonces, cada vez que yo me acercaba más al parquecito donde estaban las cruces, más gente. Yo me emocionaba más, Juan. Claro, sí. Wow. Y yo me metía más, tú sabes, en el papel. Para que el mensaje llegue. Claro, y yo, le metí y él me decía, suave. Me decía el Inver.
Yo, pero ¿cuándo Jesús decía suave? Yo decía, eso no está en el libreto. Yo actúo, ¿sabes? Jesús no lo decía, pero él lo decía. Métete en el pabellón. Jesús no lo decía, pero él lo decía. Él decía, yo, pero ¿qué? No es... Wow, pero eso es fuerte. Yo me lo imagino. Pero entonces, yo por ahí y yo me acercaba más al parquecito, más gente, y yo me metía más en el papel. Y le daba mantú, pero... O sea, era parte de mi actuación. ¿Sabes, Morey? Porque yo cuando actúo de verdad. O sea, yo me meto bien. Entonces yo quiero que la gente vea esto de una manera... Como la película de Mel Gibson. Claro, sí. claro. O sea, tú ves películas de la pasión de Cristo, pero esa en particular tú la ves tan de verdad, ¿sabes? Tan real. ¿Tú la repasaste para más o menos? Claro. Sí. Claro, muchachos. Entonces yo preparé las almas mías, yo las preparé en casa. Pero bien reales, tú sabes. Pero espérate. Pero ¿Y ¿cómo con qué hace? las preparó? ¿Cómo que las armas? Pues es que eso es que El látigo que tiene. el látigo, exactamente. Sí. El látigo, pues yo lo preparé Con en las casa. puntas y todo. Y yo viendo la película de Mel Gibson, esa. Ajá. Yo ya mirándola no puedo bien. ver una menos sangrienta. No, porque yo decía, ese es como el molde de lo que yo quería. Pues entonces, cada vez que me acercaba al parquecito, pero ¿sabes qué pasó en la curva antes del parquecito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Inverdeúva se quitó. ¿Cómo Se va a ser? quitó. Se quitó. ¿Cómo Dejó va la a cruz ser? allí y se fue para la casa. Pero sí le estaban dando de verdad. Pues cualquiera se quita. Suave, hasta que digo, yo me voy. Hasta yo es más, me hubiese quitado antes. Se fue. Y ¿Sabes dejamos lo que aquella... te cojan y te estén dando y te Mira, estén dando y tú ahí aguantas? Pero y además, aguantas? eso es parte de la No, protección. eso no es parte parte de de- actuar. no. Y él sabía que su papel era este. El papel era, tú vas a recibir latigazos y vas a cargar la cruz. Pues si eso todos los años se hace. Sí, pero los latigazos no son de verdad. Bueno, pero es que cuando uno está en el momento actuando, pregúntale a los actores y a las actrices para que tú veas. Exacto. Hay que vivir. Los que tienen que llorar, ¿lloran de embuste? No, ellos lloran de verdad. Y Pues sienten como si fuera. Exactamente. Sí, seguro. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos dejó en la curva, llegando al parque, nos dejó y se fue. Man, se encerró en la calle. Toda la gente aquí y el parque lleno. Wow. Pero el a parque nadie lleno. se le ocurrió tirarle al piso a ayudarlo, a tirarse al piso a ayudarlo. No, bueno, Lo dejaron solo. bueno, pues que Jesús estaba solo. Yo sé lo que es que te dejen solo, eso es bien triste, ¿sabes? Y se fue. Entonces, se fue. Mira, toda la gente, Usted ¿pero qué tenía que pasó? tirarse con él. ¿Y qué pasó? La gente, ¿qué pasó? Y las familias, pero ¿dónde está Jesús? Él se fue para la casa, se fue. Se fue. Se quedaron sin. Entonces, Wow. ¿en qué quedamos nosotros? La procesión fue un desastre prácticamente porque no terminamos donde tenía que terminar. O sea, Y la gente... o sea, no volvió. Se acabó ahí. No volvió. Wow. No volvió. Yo lo estoy llamando y me mandando mensajes. Mira, ¿qué te pasa? Entonces, no me contesta. Entonces, el otro, Tiquimiqui, que era el otro de los soldados, me dijo, yo creo que nos mandamos un poco. Y yo, ¿cómo que nos mandamos? Claro, hay cosas y hay cosas, don Seferino. Pero Moraima, si estamos actuando... El hombre hace el Sí, sacrificio, se atreve a aceptar el papel, se atreve a llevar la cruz, la caminata. Pero es que lo menos ese que es se el merece es un gracia, no es un latigazo. Contra. Pero es que no... Era el papel. Era el Ok, pero gracias se lo doy después que pase todo, Mira. que se acabe todo. Después que esté casi. Pues que se acabe todo, ya crucificado, ya que... porque- Caramba. Y no parecía un Arimatea en el camino porque con los latigazos, uy, yo no voy a ayudarlo. Exacto, tiene que aparecer alguien. Entonces la gente quejándose, no, pero ¿qué pasó? Entonces, que le devolviéramos el dinero, porque entonces cobramos 2 pesitos. O sea, Ok. en la entrada de Manchuria para cubrir con los gastos y todo lo demás, y que le devuelvan. Pero es que el problema fue el Inverdeúva, pero no va nadie. Sí. ¿Sabes que Jesús se fue a mitad cuando se supone que estamos llegando? Pues se fue. El protagonista. El protagonista de la procesión. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de eso, Eso está Fernando? brutal. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo devolverle dinero a la gente. Entonces, Y los niños llorando, me imagino. Porque no, los niños que querían o sea, disfrutar del evento. No Claro. se terminó, se quedó a mitad. Imagínate. O sea, el protagonista nos dejó a mitad. Increíble. Bendito. Imagínate tú haciendo una película. No. Hay que ponerse en el lugar de las personas. Había que ponerse Claro, en el lugar claro, de ¿ves? él. Claro, de las personas. No, en el lugar de él, que era el que estaba recibiendo, caramba, latigazo. Pero Moraima, estamos actuando. Pero le ya. dieron de verdad. Pero es que a veces... Bueno, Es pero que es un que- buen actor. O sea, tú comparas un actor que tú dices, como que no me lo creo. Pero tú tienes que creerte lo que el actor te Wow. está dando. Exacto. Tú no puedes hacerlo así a mitad. Ahora tú vas
hacer las cosas bien. No, hay que hacer las cosas bien, ¿verdad, Fernan? Como son, claro, eso es lo que manda el papel. Usted va a abrir llamadas para una opinión del público, porque si el público que estuvo en la obra llama pidiéndole los 2 pesitos de vuelta, yo no sé cómo lo voy a defender, yo no lo puedo defender. Bueno, pues es que obvio, yo no soy, que los pagará el Inverdeúva, que fue el que abandonó todo eso. Y que no se sabe de él todavía. No se sabe de él todavía. Sí. Ni se sabrá dentro de un buen tiempo, imagínate. Cosas así también pueden haber pasado en otras. ¿Tú crees? Semana, sí, claro. Vamos a escuchar a la gente. Sobre todo en los dramas que son de niños. Yo quiero escuchar a la gente. 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700. Increíble la narración de lo que ocurrió en Manchuria este fin de semana pasado. No estará en el hospital, de esos poquitos hospitalizados que hay, no será uno de ellos. Bueno, no sé, tendría que ir al hospital de Junco, por empezar por ahí, a ver qué encuentro. Vamos a escucharla a la gente. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Ese hombre tiene que estar en intensivo, porque si don Cefe le puso la cosita esa en las puntas del látigo que agarraron la piel del pobre hombre. Exacto. Bueno, daba, pero una actuación uno tiene que llevarla al nivel más. No. Sí. Uno tiene que actuar las cosas. Eso es lo que meritaba el papel. Pues. Exacto. A mí me dijeron, tú vas a ser soldado. Pues yo me preparé. Yo investigué, yo hice mi asignación. Un actor tiene que hacer su asignación. ¿Qué es lo que se usaba? ¿Cuál es la vestimenta? Ok, pero no va a usar lo mismo. Tenía que usarlo de plástico, de eso que rebota si le daba. ¿Cómo le va? Usted habló de la película de Mel Gibson, yo la vi. Y ver la espalda de Jesús. Si el de Uva le quedó así. Sí. Está que usted. ¿Cómo es que te decía en el camino? De verdad que se pasó. Gracias. Dito, Suave. Hasta yo me hubiese hasta ido, que se quitó. Sí. Vamos a escuchar a la gente. Hello. Buen día, adelante. Santo Dios, el nene de la grúa. Ahí. Nene, santo Dios, ¿de qué? De misericordia, la verdad que usted ¿Qué? el papel lo quiere llevar como tiene que ser, pero Como bendito tiene que sea ser. Dios. Pues exacto, como tiene que ser, ¿verdad? Pero tiene que ser un poquito más flexible, mi santo. Pero es que Flexible, don Seferino. ¿Tú te imaginas que hubiera, Dios nos cuide, que hubiera sido apuñalada? no. Deja eso, no. Nene, yo te voy a decir algo. Para el año que viene, si hacemos la procesión y la Inverdeúva hace de Jesús, yo te voy a llamar a ti para que tú seas el doble. No hay Exacto. problema, lo hacemos. Para que sea el doble. Doble. Porque los actores El profesionales stunt. usan doble. Excepto Jackie Chan, que Jackie Chan hacía sus maromas y sus cosas él mismo. Oye, excelente idea. Necesita un doble. Yo recomiendo a ¿A Nene quién? o a Fernando. Pero No, pero espérate. es que Fernan no puede ser Jesús. No. Mira a no. Fernan bien. No, yo. Mira a Fernan Tiene bien. la barba. Fernan no puede. Yo puedo ser de Barrabás. No hay manera. Que me liberen. No hay manera. Es que yo me imagino a Barrabás un tipo más rudo. Es verdad, sí, es verdad. Más rudo. El nene puede ser Barrabás, fíjate. El nene puede ser Barrabás. Sí, el nene, porque el nene es grande. Sí, exactamente. Nene, yo te amo, pero es que tú eres grande, fuerte, a eso es lo que me refiero, pero de buen corazón, de buen El corazón. nene puede ser Barrabás. Fernan, ¿en dónde caería Fernan? Sería un Judas, quizás. ¿Pero por qué? No sé. Pero Yo bueno, pensando Judas. acá, ¿qué papel le podemos dar a Fernan en la procesión? Vamos a escuchar a la gente. Adelante, buen día. Sí, buen día. Lo que pasa con Seferino es que él está acostumbrado a dar con los palitos de guayaba, como me daba mi abuela cuando me eso cortaba es. maíz. Oh. Claro. Eso es. Claro, definitivamente. Es que cuando dijeron 3, 2, empezamos. Ajá. Ya yo me metí en mi papel. Claro, sí. Ahí se acabó Don Seferino. Yo dejé de y ser ahí, Seferino. Claro. Y me metí en mi papel de soldado. Wow. Y la gente me aplaudía, tú sabes. Había gente allí que me aplaudía. Aparte de que yo vi por allí y quería, tú sabes, sorprender. No me digas. Sí, yo quería sorprender, ya tú sabes. Yo me metí en el papel y la gente me aplaudió. Yo definitivamente, yo decía, si aquí está Julio Román, me contrata por una película. Y si estaba Doña Mildred en una esquinita mirando. No, yo la vi de lejos. La viste, ¿verdad? Sí, yo como que Ahí, Entonces uno como actor, pues tú sabes, quiere dar lo mejor. Pero cuando él le decía suave, que usted le decía aguanta. No, yo en vez de ir más rápido, iba más caminando un poquito más lento. Sí.
Porque yo al principio no entendía. Suave, pues tú Es suave, pues yo claro. voy más lento. Ay, Dios Si mío. voy muy rápido, pues está bien, vamos a hacerlo. Voy más lento, más lento. Dios mío, yo con usted no actuaría nunca. Adelante, buen día. Hello. Hello, hello. Por acá la última. Buen día. Aquí está, hello. Don Cefe, Sí, sí, Cefe, yo sí. lo apoyo a usted, pero Gracias, lo eso, muy demandan, bien. don Cefe, y si a usted lo demandan, ¿usted está disponible y dispuesta a vender su bicicleta? Bueno, pero ¿por qué demanda vender? ¿Demanda por qué? Porque esos cantazos, esas marcas que usted ha dejado, don Cefe, piense en eso, don Cefe. Exacto, Ella tiene razón. Pero es que... Eso no se borra, esas marcas. Mira, fíjate, estoy recibiendo un par de mensajes acá. Y hay alguien que está postulando a don Seferino para que sea de Cristo el año que viene. Ahí está, a ver qué Usted se puede hace. hacer Pero es que yo lo hice por años atrás y ya quiero evolucionar. Ok. Quiero hacer otros papeles. Otros papeles, seguro. Se lo No, deben y el dar. Inverdugo está pidiendo ser el soldado. Tú te imaginas. Y ahora, Bueno. El año que viene como que el Inverdugo quiere ser soldado. Bueno. Mira, en WhatsApp alguien que escribe, yo me imagino ya por qué se fue, imagínate, si eso fue en latigazo, cuando le tocara ponerle los clavos, se le iba a poner de ver. mira, tengo un pana que está Se escribiendo hubiese puesto los clavos. que se está identificando con Seferino porque a él lo pusieron de soldado el año pasado. Y entonces y usó una correa y le dio muy duro a uno. Entonces, Ve. Entonces este año se le prohibieron. Pues, porque es que uno tiene que hacer la situación bien. Uno tiene que meterse bien. Entonces uno se remonta ese tiempo y uno pues quiere, tú sabes, hacer las cosas como son. Claro, no a media. Tú no vienes aquí a hacer las cosas a media, Moraima. No me mires con esa cara. Ay, Dios mío. Muy bien. No, yo vengo Bueno. a hacer las cosas de corazón. Pues hacer las cosas Algunas bien. salen, otras no, ¿verdad? Pero uno tiene la intención de hacerlo. Pues yo lo hice bien. O sea, yo me metí en el... No, tenía que escuchar su corazón. Te estaba diciendo, me duele. Suave. No me decía me duele, ese suave, pues. Suave, pues. Tenía que decir, ¿a qué tú te refieres con suave? Es que el soldado no habla. ¿Cuándo tú viste que el soldado se paró a hablarle a Jesús? Usted puso más cara de malo todavía. No, porque yo estaba molesto, de cierta manera yo estaba molesto también porque él estaba saliéndose del papel. Sí. Wow, No, usted no brega así, usted es pro. Exacto. Sí, O sea, bueno. ¿qué actor se Wow. No. Hay que hacer las cosas bien. Vas a dañar la procesión. Hay que hacer las cosas bien. Seguro. Bueno, yo me voy. Muy bien. Pues si paso a boca el Inverleú a ver si está todo en orden. Chequelo. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Cemento de Don Seferino por aquí, por la emisora número 1 de todo Puerto Rico, Nueva Vida 97.7 FM. En ruta. Eso. El mejor programa de todas las mañanas. Sí, Y señor. conéctese. Consiga a Gaby Alicea en las redes sociales. Gaby Alicea, Facebook, Instagram y en YouTube. Para invitaciones, llame al 450-1841. 450-1841. Ya yo estoy vacunado. Así que me puede invitar en confianza. Mira eso. 450-1841. Me puse 2 vacunas. Qué Mira para allá. bien. La Pfizer y la Johnson & las 2. Mira, Las a la dos. misma vez. No podía hacer eso. Pues yo me la puse las 2. Exacto.